Hokkaido, Japón, 1983. Las cartas y las llamadas telefónicas no paran de llegar a la redacción del periódico Hokkaido Shimbun. Gente enojada, gente triste, gente movilizada por el artículo publicado días atrás. Un torrente de mensajes que tomó por sorpresa a los editores porque si bien anunciar una muerte es una cuestión sensible, nunca esperaron semejante repercusión por la muerte de una receta. El artículo, publicado el 9 de enero, se tituló Guiso de ballena, la comida fantasma, y hablaba de un plato que vivía en el recuerdo pero no en las mesas de los japoneses y que estaba destinado a desaparecer. Yukiko Suzuki escribió que el guiso de ballena evoca en ella memorias de su difunta madre y que lo prepara 3 o 4 veces al año. El guiso de ballena está vivo en Otaru, escribió indignada Machiko Hoshi. Desde la misma localidad, Midori Fujisawa dice: el guiso de ballena es apreciado como tesoro por mi familia. Es un platillo que espero poder pasar a mis descendientes. ¿Quiénes son estas mujeres? Algunas ni siquiera tienen nombre y solo se las señala como amas de casa. Como esta de Sapporo que cuenta: muy a menudo voy a juntar warabi, una especie de helecho, para el guiso de ballena. Cortar la esperma de la ballena, la cual tiene un olor animal muy distintivo, es un trabajo difícil y problemático, pero el año nuevo no estaría bien sin el guiso de ballena. Quizá la de Mariko Nakayama sea la carta más sentimental. Al oír que el guiso de ballena se volvió una comida fantasma, me entristecí de tal manera que me sentí obligada a escribir. En una época en la que casi cualquier comida puede ser conseguida, no es fácil conseguir algo realmente especial. Haré lo posible para seguir cocinando guiso de ballena en el futuro. Pero es probable que sus descendientes no coman guiso de ballena este fin de año, y eso se debe en gran parte al éxito de un álbum. Bienvenidos a Gastropolítica. Soy Maxi Guerra y este episodio llega a ustedes gracias a Vermut Flores, un vermut uruguayo que llegó al top 100 de Wine Enthusiast y que ha llegado a las tiendas y barras de México, Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. En breve llegará a nuevos mercados, así que pueden ir actualizando el mapa vermutero siguiendo la cuenta @vermutfloresuy y descubrir qué tan cerca están de probar sus 3 variedades que parten de los vinos Albariño y Tanat, la cepa emblema del Uruguay. Ahora sí, el episodio de hoy. El año nuevo no estaría bien sin el guiso de ballena. Yu Hui-Tseng es una de las grandes maestras de la ceremonia del té a nivel mundial. Tiene un pequeño recipiente en la mano y no da crédito a lo que huele. Es una locura, dice, impresionada por el olor que llega sin siquiera haber acercado el elemento a su nariz. François Chartier, sommelier y autor del libro Papilas y Moléculas, huele un pequeño fragmento dentro de una copa y también se sorprende por la invasión de fragancias. Es animal, es pesado, es musical, como si fuera un contrabajo. Después es floral, evoca el tabaco, a especias orientales. Chartier piensa en una caminata en un bosque en otoño. Tseng siente escalofríos, vibra, le tiemblan las manos, como si tuviera hormigas debajo de la piel. Es su primera experiencia directa con el ámbar gris. Dice: es increíble, sabiendo de dónde viene, imaginar que pueda tener tal perfume. Porque lo que Chartier y Tseng huelen no es otra cosa que excremento de ballena. El ámbar gris es el más misterioso de los ingredientes de la historia de la perfumería. Codiciado por reyes y aristócratas desde la antigua China hasta Roma, se trata de una obstrucción en el recto de los cachalotes, algo que se da en poco menos del 1% de estos cetáceos. Una masa que se va formando a lo largo de la vida del animal en base a calamares, pico, plumas y otros materiales que no puede digerir. Durante mucho tiempo se creyó que el ámbar gris era vomitado por las ballenas. Christopher Kemp, biólogo molecular, no duda. So what is amber? It is whale poop. It is basically a kind of pathological type of whale poop that's produced. En el documental The Empire of Scents dice que no entiende cómo persiste la idea de que es vómito cuando toda la evidencia indica que sale en la dirección opuesta. Pero imagina que es más tranquilizador para la gente y la industria del perfume creer que se trata de vómito y no de excremento. Salga por donde salga, esa masa, que suele parecerse a un meteorito, vale su peso en oro y desde tiempos inmemoriales aparece flotando en el agua o encallada en las costas.
alimentando los sueños de marineros y pescadores de un golpe de fortuna que les cambie la vida. El caso más paradigmático se dio en 1891 en Australia. Un barco ballenero había cazado un cachalote y luego de quitarle la grasa para extraer aceite, descartó el cadáver del animal. Un pescador llamado Louis Smith lo amarró a su bote, lo llevó a la costa y le hizo un enorme tajo en la garganta para poder meterse. Trabajosamente se abrió camino a través de los estómagos de la ballena, pasó a los intestinos y avanzó hasta encontrar un enorme pedazo de ámbar gris. Lo extrajo y partió hacia la ciudad de Melbourne. Por seguridad lo llevó a la bóveda de un banco para que los compradores lo vieran y ofertaran ahí mismo. Ese valioso y fragante excremento pasó a ser conocido como el lote del banco. Quizá el ámbar gris represente el interés más extraño que tiene el ser humano en las ballenas, pero es solo un eslabón en una larga cadena de explotación. La primera era de la caza industrial de ballenas se centró en su grasa. El aceite era un combustible clave para encender las lámparas hasta la aparición del queroseno, una época que Herman Melville grabó en el imaginario colectivo con su novela Moby Dick. La segunda fase comenzó en 1870. Los avances técnicos permitían la caza con arpones eléctricos y explosiones. Se utilizaban granadas sujetas a flotadores para matar especies más grandes y escasas. En esa época, explica Paul Greenberg en su libro Cuatro peces, los humanos pasamos de utilizar aceite de ballena para encender las lámparas a usarlo junto con otras partes de la ballena para otras muchas cosas distintas, entre ellas como abono, lápiz de labios, líquidos de frenos y hasta alimento humano. Como ya he contado en un episodio de Dietario Disperso, la grasa de ballena encontró su lugar en las mesas familiares. Se convirtió en la base de la margarina, ese sucedáneo barato de la manteca que nació en Francia. Si los franceses ya desconfiaban de la margarina cuando se hacía con grasa de vaca, imaginen cuando fue sustituida por ballena. Pero en el norte de Europa el furor fue inmediato. Más aún cuando dos empresas, una británica y una neerlandesa, lograron mejorar el proceso químico para solidificar el aceite y convertirlo en el ingrediente central de la margarina. De la fusión de ambas empresas, Margarine Uni y Lever Brothers, nació Unilever, cuyos ingresos se calculan en 60.000 millones de euros al año. Un gigante corporativo nacido del vientre de una ballena. Según la periodista Sarah Leskow, en 1935 el 84% del aceite de ballena del mundo se destinaba directamente a la margarina. Unilever compraba todo el aceite de ballena que producía Noruega y lo enviaba directamente a sus fábricas en Alemania. Paul Greenberg dice que el europeo nacido antes de 1960, por muy ecologista que se considere, tiene muchas posibilidades de haber comido ballena. Mientras la agricultura europea se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la grasa de ballena seguía presente en la margarina y en otros alimentos que requerían aceite. Pero además la carne y los huesos de ballena se utilizan como abono en el cultivo de hortalizas. La grasa de ballena comenzó a desaparecer de las margarinas en los años 50 con la llegada del aceite vegetal, pero se la seguía viendo como una fuente de alimento a nivel global. Ya entrada la Guerra Fría se desarrolló una idea demencial. Algunos agrónomos, cuenta Greenberg, señalaron la posibilidad de hacer de la ballena una importante fuente de proteínas para el empobrecido tercer mundo. Se llegó incluso a proponer la colaboración entre científicos nucleares y biólogos marinos para que los atolones tropicales, que los ensayos nucleares hacían saltar por los aires, se pudieran utilizar de corrales gigantescos para la cría comercial de la ballena. Ese escenario tan altruista de alimentar a los países pobres con granjas de ballenas postnucleares notoriamente no se materializó. ¿Por qué? En primer lugar, por falta de ballenas. Las poblaciones habían descendido drásticamente por culpa de la caza indiscriminada. En el caso de algunas especies, como la ballena azul, la posibilidad de la extinción era altamente probable. Para que hoy pensemos en las ballenas como criaturas extraordinarias, inteligentes y sensibles, y no como enormes fuentes alimenticias, fue necesario que alguien le prestara atención a sus cantos. En 1970 se lanzó el álbum Canciones de las ballenas jorobadas.
Tenía 5 pistas que duraban 34 minutos y es, hasta el día de hoy, la grabación de fauna con más ventas en la historia. Su autor, entre comillas, era Roger Payne, un biólogo marino formado en Harvard que llevaba años grabando junto a su esposa y su colega Scott McVeigh los cantos de las ballenas jorobadas, maravillado por ese lenguaje tan sofisticado y musical. Su primera experiencia había sido en 1967, cuando viajó a Bermuda a ver a un colega que estaba experimentando con un hidrófono, un micrófono especial para los sonidos marinos. Me tomó completamente por sorpresa. Empecé a escuchar estos espectaculares y virtuosos despliegues musicales, relata Payne en una entrevista para la BBC. Era una sensación profunda que te penetraba como ninguna otra cosa que hubiera escuchado. $50 años después, la ciencia no termina de descifrar del todo el sentido de estos cantos. El físico francés Bill François, en su reciente libro La elocuencia de la sardina, historias increíbles del mundo marino, explica que hay canciones de amor, nanas para tranquilizar a los ballenatos, aires de francachela para celebrar un festín de arenques, incluso al parecer algunas melodías se cantan por el mero placer de la música. Aprovechándose de la termoclina, la interfaz entre las aguas superficiales y cálidas y las aguas profundas y frías, las ballenas se comunican a una distancia asombrosa. François explica que los rorcuales comunes del Mediterráneo utilizan ese canal sonoro para darse serenatas y fijar citas, pese a hallarse a más de 2000 kilómetros de distancia unos de otros. Volvamos a 1970. Un disco de cantos de ballena se convierte contra todo pronóstico en un récord de ventas. Originalmente vende 125.000 copias, pero años después, al distribuirse junto a la revista National Geographic, llegó a 10 millones de hogares. Las ballenas dan un notable salto pop. Sus cantos aparecen en discos de Judy Collins o Kate Bush. Salvan al mundo en la película Star Trek 4 y su protagonista, Leonard Nimoy, participa en un disco de duetos de saxo y ballenas. They say the sea is cold, but the sea contains the hottest blood of all, and the wildest, the most urgent. Ese clima de época es potenciado por los movimientos conservacionistas, y la presión lleva a un acuerdo histórico para poner fin a la pesca comercial de la ballena. Quizá el mayor consenso de la historia humana para salvar una especie animal. Algo a lo que se negó hasta último momento Japón. En mi biblioteca gastronómica tengo libros bastante peculiares, pero ninguno como este panfleto de 25 páginas. En la portada se lee Tradiciones dietéticas, la ballena y los japoneses. Un título bastante neutro para una publicación que es todo lo contrario, una acérrima defensa de la ballena como alimento. Fue publicada por la Asociación Ballenera Japonesa, imagino que con el fin de influir en la opinión pública occidental. De ahí extraje todas las cartas de mujeres reivindicando el guiso de ballenas, pero también hay textos de nutricionistas e historiadores, relatos evocadores de novelistas, 2 recetas, una de ballena frita y otra de carne de ballena congelada hervida en salsa de soja. Es, en suma, la defensa de una costumbre alimentaria que en Japón llevaba 1000 años de tradición. Yo lo leo como un documento formidable de la capacidad de transformación de las cocinas nacionales. No hay identidades inmutables. Los japoneses lo deberían tener claro después de haber roto un tabú de 1200 años y comenzado a comer carne de vaca a fines del siglo XIX, o al absorber notablemente los ingredientes occidentales después de la Segunda Guerra Mundial sin perder la esencia de su cocina. Por más que sigan encontrando vacíos legales para cazar y la carne de ballena aún se pueda conseguir en territorio japonés, y también en Noruega y otros territorios árticos, su consumo es marginal. Cuando las lectoras del Hokkaido Shimbun se lamentaban por la desaparición del guiso de ballena, el atún rojo era una novedad para el mundo del sushi. Despreciado originalmente por su sabor demasiado fuerte, el atún rojo necesitó de los avances de la refrigeración y de las carambolas del comercio internacional para instalarse como exquisitez gourmet. Desde 1975, los empresarios japoneses que exportaban productos electrónicos a Estados Unidos y volvían con los aviones vacíos, descubrieron que podían usar los viajes de regreso a Japón para cargar los enormes atunes rojos que conseguían a precio de ganga en América del Norte. La aceptación japonesa del atún rojo llevó al auge mundial, y ese pez, que era despreciado hasta los años 70, hoy se enfrenta a una progresiva disminución de sus poblaciones.
Pero, para su desgracia, el atún rojo no canta. Gastropolítica es un podcast escrito, narrado y editado por Maxi Guerra. Pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios de la nueva temporada.